Ahora vamos a revisar lo que está sucediendo en Sinaloa, como lo hemos hecho ya desde hace mucho tiempo, particularmente a raíz de la extracción de uno de los jefes del cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada, y también de la guerra interna que se desató en el cártel de Sinaloa y que ha tenido pues muchísimas consecuencias nefastas para ese estado. Lo revisaremos, como también hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, con Juan Ordorica, analista sinaloense, columnista del medio Línea Directa. ¿Cómo estás, Juan? Gusto saludarte de nuevo. Muy buenos días, Pascal, a ti, a tu auditorio. Gracias por tenernos de vuelta aquí en tu espacio y pues muy contentos de tratar de dar un poquito más de luz de lo que sucede aquí en Sinaloa. Qué amable. Bueno, lo que mencionábamos hace unos minutos en nuestro resumen de las 8 es que pues ha arreciado la violencia en el sur del estado, particularmente en Mazatlán. Han llegado ahí elementos militares enviados desde otras partes del país para pues tratar de ayudar a controlar la situación. ¿Qué es lo que está pasando en Mazatlán y en general en la zona sur del estado de Sinaloa? Fíjate que se movió la violencia que estábamos aquí en el centro de Culiacán, centro de Sinaloa, perdón, estaba el monopolio, aquí estaba de los balazos, pero las últimas semanas Mazatlán y sobre todo Escuinapa, Rosario, se han convertido en el epicentro de esta guerra. Hacia allá se movió, al parecer las plazas son las que se están ya poniendo en disputa entre las dos facciones aquí del cartel de Sinaloa. En Culiacán, fuera de esta nota que tuvimos de influencer César Gastelum, que fue asesinado hace unos días, Sí. pues relativamente no hemos tenido asesinatos de gran impacto. Podría decirse que hasta se estabilizó de alguna manera. Pero el tema de Mazatlán y Escuinapa sí es algo que no se veía venir, y Mazatlán, sobre todo, que es la joya de la corona turística, pues ha repuntado con situaciones muy similares a las de Culiacán, ¿no? Quema de negocios, quema de algunas casas habitación y pues balaceras ya entre los grupos criminales en las calles de Mazatlán. Bueno, ¿ha sucedido algo a raíz de la sentencia a cadena perpetua contra el Mayo Zambada? ¿Cambió la dinámica del conflicto o realmente este hecho por sí mismo no pesó demasiado? No, realmente no hubo un cambio significativo en la dinámica de la violencia, como dicen los economistas o los financieros, cuando algo sucede en el mercado, que el mercado ya lo dio por válido, ya lo absorbió. El tema de la sentencia, yo creo que también en el mundo del crimen ya lo habían dado por hecho, ya lo complicado ya había pasado, y digamos que solo fue un paso más en algo que ya se venía asimilando por parte de los grupos. Cuando se declaró culpable el señor Zambada, pues yo creo que en ese momento quedó asimilada la sentencia, y los grupos pues siguieron en su propia dinámica, no modificó mucho el esquema de la violencia que tenemos aquí en Sinaloa después de esta sentencia. Bueno, esta nueva dinámica de violencia en el sur del estado tiene que ver con algún reagrupamiento, tiene que ver con la entrada en el estado de grupos criminales de otras partes del país. ¿Cómo se describe lo que está sucediendo en Mazatlán? Fíjate que lo del sur de Sinaloa, a pesar de lo que muchos creyeran que el cartel Jalisco Nueva Generación pudo haber estado entrando al sur de Sinaloa a través de Nayarit, repito, Escuinapa, que es el municipio que es frontera ahí con el sur de Nayarit, después de la muerte del Mencho, pues esa situación amainó aquí, ya no se escuchó tantas noticias que estaba tratando de entrar a este cartel, y lo que vemos ahorita yo creo que es una lucha ya única y exclusivamente aquí, como una guerra civil entre los cárteles o los grupos del cártel que están en pugna, pero más local. Yo creo que esta parte estar recibiendo refuerzos desde afuera, desde otros carteles, creo que hace aproximadamente un mes, 2 meses, ya no se ha escuchado noticias al respecto. Ujú. Así que por lo pronto lo que se ha escuchado, lo que se sabe, lo que el propio Gabinete de Seguridad ha dicho, y aquí en los pasillos y en las correrías se escucha, es que simple y sencillamente sigue fuerte el grupo, un grupo muy fuerte en Mazatlán, y quiere sacarlo el otro grupo, pero internamente, básicamente eso es lo que se está viendo. Y aquí en Culiacán, repito, seguimos en un impasse, tampoco es que se haya decantado por un solo grupo,
pero en Mazatlán se está recrudeciendo, creo que las trincheras se movieron hacia el sur. Bueno, y por otro lado, cuéntanos qué importancia tiene esta noticia que pues, circula desde la semana pasada en medios, sobre todo económicos, de la posible venta de una empresa muy importante del Estado, la empresa Sucarne. Ha sido noticia que está explorando esta empresa vender. Y bueno, pues esta empresa, digamos, estuvo en el centro de la polémica porque el día que extrajeron al Mayo Zambada, el entonces gobernador del estado, Rubén Rocha, se supone que estaba en Los Ángeles, y cuando tuvo que aclarar esa situación, pues dijo que había ido a bordo del avión propiedad del dueño de esta empresa. ¿Cómo debemos entender esa información, Juan? Mira, a ver, primero hay que aclarar que Sucarne es de las empresas más importantes del estado y del país en materia ganadera. El 75% de las exportaciones de carne del país pasan por esa empresa. O sea, no es una empresa pequeña, es una empresa que tiene muchos años haciendo negocios con los norteamericanos y en ese sentido está bien vigilada. O sea, es una empresa seria, es una empresa que ha estado en el ojo comercial con Estados Unidos desde hace muchos años y siendo líder en ese sector. Por lo tanto, esta parte que se ha visto o algún tipo de nota que ha salido que tiene que ver con la guerra en Sinaloa, yo creo que hay que separarlo, porque es una empresa muy seria, muy grande. Si bien el dueño Jesús Vizcarra hace algunos años, en el 2010-11, compitió por la gobernatura de Sinaloa y no sé si se recuerdan, ahí en el centro del país, pero aquí fue muy famoso, que se le preguntó en la campaña si él era compadre o no del señor Ismael Zambada y él no quiso contestar, nunca quiso contestar esa pregunta. Y el dueño siempre se ha mantenido muy activo desde el punto de vista social aquí en Sinaloa. También es fundador de Salud Digna, una empresa que tiene buenos servicios de salud a buenos precios. Entonces, el dueño, Jesús Vizcarra, es una persona que siempre ha estado en el tinglado empresarial y en el político, pues no le fue tan bien, pero siguió él en la parte empresarial haciendo crecer a la empresa y pues él ha vinculado con estas notas, pero yo creo, y desde mi punto de vista y desde cómo lo vemos en Sinaloa, no tienen nada que ver porque también desde hace unos 3, 4, si no es que hasta 5 años se ha manejado la venta de esta empresa, porque Jesús Vizcarra, el dueño, es el que termina manejando todo y creo que tienen que hacerlo, o así lo están viendo, como una empresa mucho más corporativa. Entonces yo sí los pondría en rieles diferentes. Sí he estado escuchando más mitote, pero en términos reales, yo creo que Sucarne es una empresa pues muy, muy seria e insisto, pues muy vigilada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde hace años y pues al contrario, siguen creciendo sus exportaciones. Bueno, pues queríamos platicar esos temas contigo, Juan, para mantener ahí la claridad sobre lo que está sucediendo en Sinaloa y pues no permitir que las distorsiones nos lleven a pensar cosas distintas que lo que realmente ocurre allá. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente. Muchas gracias, Pascal, y como siempre aquí estamos a la orden y tratando de llevarles un poquito de lo que sucede aquí en Sinaloa. Te lo agradecemos mucho. Gracias, Juan Ordorica, analista sinaloense, columnista de En Línea Directa.